Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Paz y bendiciones. Ha sido un privilegio estar participando de esta serie de una nueva creación. Llegamos al séptimo capítulo. Vamos a estar hablando del último día. Quiero, antes de empezar con la temática, agradecer a todos aquellos que nos han estado acompañando, que han estado comentando. Y por favor, oren por nosotros para que este canal siga siendo de bendición, siga compartiendo los mensajes, siga haciendo que esta palabra corra en todos sus conocidos. Compártenos en las redes sociales para que de la manera que usted ha sido bendecido con esta serie, puedan otros seguir siendo bendecidos. El séptimo día, el último día del proceso creativo, que está en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así: Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Aunque siglos después, cuando se tradujeron las escrituras, fueron divididas en capítulos, no hay duda alguna que los versículos que acabamos de leer en el capítulo 2 pertenecen al proceso creativo que estuvimos estudiando en el capítulo 1. Constituyen una unidad, y eso nos ayuda a entender que sin el reposo del séptimo día, la creación, el propósito de Dios en este planeta no estaría completo. Que diga que Dios reposó no significa que Dios no hizo nada. Si analizamos estas tres palabras en la escritura, que dice, y Dios bendijo, y Dios santificó, y Dios reposó, las tres son verbos y los verbos indican acción. Por lo tanto, lo que nos enseña aquí es que ese día Dios no hizo obras que produjeran algo, porque ya todo lo que había hecho, Él lo contempló y vio que era bueno en gran manera. Lo único que faltaba era enseñar ahora a su creación a reposar para que el proceso se complete y quedase listo para el próximo periodo que vendría. El reposar de Dios le da identidad a este día dentro de la semana. Dios creó estructuras de tiempo, días, semanas, meses y años. Y el ciclo de una semana es un ciclo de 7 días. La escritura dice repetidamente, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. En el séptimo día reposó Dios. Pero este reposo no está ajeno a la obra de la creación. El Shabbat, como es conocido por su nombre en hebreo, fue diseñado para reposar, para bendecir, para santificar. Es un día que Dios mismo consagró dentro del periodo de la semana y Él reposó e introdujo al ser humano en el reposo juntamente con Él. ¡Qué privilegio! Otro detalle interesante es que lo primero que Dios santificó en toda la tierra, en todo su proceso creador, fue un día, un periodo de tiempo y no una cosa creada. Esto nos ayuda a comprender por qué debemos aprender a buscar a Dios en el tiempo y no en alguna cosa creada en el espacio. Lo que comenzó en un estado caótico y lleno de tinieblas, ahora termina en un reposo deleitoso. El mismo Creador nos enseña la importancia de este día y de los principios que contiene dentro del propósito de la creación. Él, dándonos ejemplo, reposó y nos ordena reposar. Hasta este punto de la historia en este planeta, Dios había bendecido solamente 3 cosas. 1. Los animales que salieron de las aguas. 2. El ser humano. Y 3. Este día.
Este día fue bendecido de manera especial por aquel que lo creó. Posteriormente, el día de reposo, el Shabbat, vino a ser distintivo para el pueblo que ha pactado con Jehová Dios Todopoderoso. Pero desde el mismo comienzo de la historia, donde no existía todavía un pueblo elegido para pactar con Dios, para toda la humanidad, Él había determinado que el séptimo día era un día santificado, era un día consagrado y dedicado para Él, para honrarle, y era un día donde el hombre tenía que aprender a seguir su ejemplo reposando. Analicemos juntos algunos aspectos que nos ayudan a entender la relevancia actual del día de reposo. El día de reposo nos ayuda a manifestarnos a imagen y a semejanza de aquel que nos creó. ¿De qué forma? Dios reposó. Aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue el primero que reposó en el séptimo día. Es decir, que cuando nosotros reposamos, entendiendo que fuimos hechos a su imagen, somos ejemplos para otros que le dan testimonio de que fue Jehová quien creó los cielos y la tierra. Otro aspecto es que nos ayuda a descansar y a recuperar fuerzas. Después de haber trabajado 6 días en la semana, cuando descansamos el séptimo en obediencia a lo que Dios nos estableció, pues recuperamos fuerzas y quedamos listos para enfrentar el periodo que continúa. El reposo también favorece nuestra fe. En 6 días Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que se necesitaba, y en el séptimo día descansó. Cuando nosotros en obediencia a su instrucción reposamos, estamos dando testimonio no solamente de que consideramos que ya Él ha hecho todo lo que necesitamos hasta este punto, sino que al descansar obedeciendo su palabra, Él proveerá. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando reposamos en el día que Dios lo ordenó, priorizamos las bendiciones espirituales por encima de las bendiciones materiales. El reposar es dejar de hacer obras que producen, que nos traen beneficio, para obtener una bendición que solamente el creador del Shabbat y de los cielos y la tierra puede establecer. Aquel que no reposa para trabajar, trata de asegurar su bendición con la obra de sus manos. Cuando descansamos en el séptimo día, honramos al creador del cielo y la tierra, dando testimonio de que reposamos porque Él, quien lo hizo todo, reposó primeramente y nos ordenó a nosotros reposar. Al entrar en el Shabbat, nos ponemos bajo el señorío y bajo el reinado de Dios Todopoderoso. Como ha sido nuestra visión y nuestro propósito en esta serie, vamos a ver la aplicación en la nueva creación. Y queremos, conforme a la Escritura, entender qué significado tiene para nosotros hoy el día de reposo. Hay una escritura muy poderosa en la carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 11. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se le anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Estas escrituras, analizadas en todo su contexto más amplio, que le animo a que revise
los capítulos anteriores y los capítulos posteriores a este pasaje que acabamos de leer, nos habla de que hay un reposo especial, hay un día vigente que Dios anunció desde antemano, se lo anunció a su pueblo Israel, pero que algunas dificultades le impidieron a ellos entrar en este reposo. Este reposo señala hacia una virtud muy imprescindible bajo el proceso de la nueva creación y estamos hablando de la fe. Mire qué interesante. Lo que comienza en un caos termina en un principio de fe. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy? ¿Cuáles son las últimas aplicaciones que te quiero dar en esta serie? Para que se complete todo el proceso que Dios comenzó cuando nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y empezó a transformar nuestras vidas hasta que lleguemos a ese punto máximo que es a la imagen de Jesucristo, el primogénito de toda su creación. Es una verdad evidente en toda la Sagrada Escritura que el Shabbat, el día de reposo, fue creado para el bienestar del hombre. El pasaje que acabamos de leer en la carta a los Hebreos nos enseña al menos 3 cosas que tú y yo podemos aplicar hoy para sacar el provecho, el beneficio, la bendición, la gracia que Dios estableció en el reposo. Número 1, unirnos por la fe al mensaje del reposo. Cuando consideramos que es provechoso, que es de bendición, que Dios lo santificó y que le honra, y reposamos no por motivos religiosos, sino reposamos por causa de aquel que estableció el reposo, así nuestra fe será alimentada y seremos entrenados para considerar como bueno, como provechoso aquello que Dios ha establecido para el ser humano. Segundo, cuando reposamos, ayuda a nuestro corazón a que se entrenen en la obediencia a la palabra de Dios. Leemos que muchos en Israel, cuando escucharon la buena noticia, no pudieron entrar en el reposo a causa de la desobediencia. Por lo tanto, si nosotros entrenamos nuestra vida en obediencia, comenzando por algo que es tan pequeño como un día de reposo, entonces nosotros creceremos en la fe que el reposo nos anuncia. Y tercero, esforzándonos por entrar a vivir en el reposo que trae la fe. La palabra nos dice que la fe se manifiesta por el oír el mensaje de Dios. Y cuando nosotros escuchamos que la palabra nos dice que 6 días hemos de trabajar, pero el 7º día hemos de reposar, cuando tú y yo reposamos, entramos en el reposo de la fe. Dejamos de actuar, de obrar esas cosas que nos traen a nosotros beneficios para, descansando por la fe en Dios, recibir los beneficios que solamente Él puede hacer a nuestro favor. Amados, como te decía al principio, ha sido todo un privilegio estar acá con nosotros. Recuerde que Dios nos ha traído durante todo este proceso, sacándonos del caos y del desorden, poniendo luz en nuestras vidas, produciendo vida, dando frutos, creando niveles superiores de vida, hasta llegar al punto de darnos la capacidad de manifestar su imagen y semejanza, de servir como modelos para aquellos que nos rodean. Pero el proceso no se culminará si tú y yo no aprendemos a reposar. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y el 7º reposó. Aprendamos a vivir completamente a la imagen y semejanza de aquel que nos creó. Que la bendición del Todopoderoso guíe vuestras vidas. Shalom.